Buenos días, hoy vamos a comenzar con la caracterización histórica del posclásico mesoamericano. En este caso vamos a ver una continuidad del epiclásico, posclásico temprano que vimos en las clases anteriores. Tenemos en cuenta entonces que en ese periodo el gran desarrollo urbano lo había experimentado en Hidalgo, la ciudad de Tula, con distintos periodos. Esta Tula arqueológica, Tula Chica, Tula Grande, fueron dos manifestaciones de este proceso en el cual se fue generando en torno a ella y en torno a una mezcla en relación a lo que había sido el periodo clásico y el desarrollo de Teotihuacán también, una especie de mezcla, decía, de imbricación entre mito e historia. Hay una visión de esta ciudad en términos míticos y que tiene de alguna manera un asiento en la realidad. Los gobernantes en consecuencia eran tomados en esta ciudad como verdaderos seres civilizatorios de entidad divina. Esto trajo a cuento algunas confusiones. Y el uso político fue el que generó estas confusiones, el uso político de la existencia de Tula como una ciudad que era la representación divina en la tierra, la materialización, en este caso, de parte de los toltecas y de su relación con vía linaje con Quetzalcóatl. Así, esta Tula que existió en Hidalgo era para los aztecas la mítica Tolán, o ese espacio sagrado donde habían residido seres realmente con entidad divina. Hay un mito y que se basa entonces en la propia capacidad que la Tula, que la ciudad de Tula se habría arrogado de ser una réplica terrena de esa ciudad de contenido divino. Esto evidentemente los propios aztecas lo consideraron así y se relaciona con el proceso que se da hacia el siglo XII a nivel migratorio desde el área norte, desde el área de Aridamérica, el sector sur de Aridamérica, que empieza a ejercer una presión sobre el área norte del territorio mesoamericano que va a terminar corriendo poblaciones, generando vacíos y el surgimiento de nuevos centros urbanos en lo que va a ser hasta el centro de mesoamericano. Las causas, bueno, hay este desplazamiento multitudinario que se da hacia Mesoamérica y que generó un fuerte impacto. Se ha planteado que puede verse un ciclo árido. Hay autores que hasta tiempos recientes lo consideraban así. Estudios desde el punto de vista ambiental en paleolagos ha demostrado que justo en el periodo del siglo XII al XIII, que es cuando se planteaba la posibilidad de este proceso de presión demográfica, más que un ciclo árido, haya existido el óptimo climático medieval, con lo cual hay alguna discusión ahí, pero sí está claro que existió una presión demográfica y la misma se generó a partir de liderazgos significativos por parte de grupos que se autodenominaban o eran denominados como chichimecas. Esto se asociaba a un concepto de bárbaro y que vieron una oportunidad desde el punto de vista económico y político en la cuenca. Así la modalidad fue de ingresos sucesivos en que grupos de carácter pluriétnico y con distinta orientación económica, estos habían agricultores como también cazadores recolectores, van a ir ocupando espacios que la atomización propio del proceso de la caída de Tula en el epiclásico y posclásico temprano lleva a una reorganización de poblaciones, vacíos y reocupaciones de ciertos espacios en los que estos pueblos vieron realmente una posibilidad económica. Los chichimecas que se destacan en este caso en distintas oleadas son los que fueron liderados por Xolotl, que ingresan en el territorio cuando ya la ciudad de Tula estaba abandonada y fundan una ciudad en honor al nombre de este líder llamada Xoloc, pero luego de un proceso de itinerancia por la cuenca. Finalmente se van a insertar y se van a instalar en el lago Texcoco, en Tenayuca y Coatlichán, que van a ser ciudades que ellos mismos van a fundar, y así también es cuando acceden en este periodo el reino o los tepanecas, que van a fundar lo que va a ser Azcapotzalco y generar una de las principales potencias mesoamericanas, y los alcolhuas
que van a fundar también el señorío de Culhuacán, muy importante como el de Azcapotzalco. Todos estos asentamientos van a ir pugnando por prosperar. Es una situación parecida a la que habíamos visto para el momento de caída de Teotihuacán, donde hay centros de gran empuje en su constitución, pero que viven en un equilibrio inestable, en el cual hay enfrentamientos, expansiones y retracciones sucesivas. Comienza así este estado de constante beligerancia que tiende a ser resuelto de dos maneras. Por un lado, con enfrentamientos, y por otro lado con alianzas matrimoniales. Esto va a ser muy importante para entender lo que va a ser el proceso de ascenso de los mexica azteca posteriormente. Un aspecto importante es que empieza a establecerse el náhuatl como la lengua franca y la que se habla en muchas de estas urbes, generando de ese modo cierta homologación en las prácticas culturales, siempre en asociación a esa herencia del pasado tolteca. El equilibrio se puede observar en un sistema de alianza de ciudades que fue muy importante, que se conoce como Exantla-Tollán o gobierno de triple alianza, que en principio se constituye con la ciudad de Azcapotzalco, Culhuacán y Texcoco, pero hacia ya mediados, fines del siglo XIV, va a encontrar a Azcapotzalco como una líder hegemónica en este sentido. Bueno, este era el escenario de los distintos grupos que mantenían su territorio en relación a ciudades, el territorio tepaneca con Azcapotzalco y Tlacopán, el sector Colua con Culhuacán, tenemos el sector Xochimilca con Xochimilco, en el sector del lago Xochimilco, el sector del lago Texcoco, y tenemos a otro pueblo destacado, Chalca, con Chalco, Atenco, la ciudad, o los Acolua de Texcoco. Esto, en este contexto, es que acceden, luego de una itinerancia de norte a sur y luego ascendiendo hacia el sector este es el itinerario que van haciendo los mexicas azteca, hasta llegar a someterse al señor de Azcapotzalco y recibir la isla donde van a fundar Tenochtitlan. Según Rojas, en este contexto entonces hay tres etapas de migración, emancipación y expansión por parte de los mexica, como lo dicen sus nombres, una etapa en que itineran, una en la que se instalan, consolidan su poder y logran la emancipación, y otra en la que a partir de esta emancipación del poderoso señor de Azcapotzalco comienzan un proceso expansivo que, según López Autín y López Luján, se dividiría de otra manera, de 1325 a 1430, ya con el asentamiento insular y la subordinación a los tepanecas, la derrota de Azcapotzalco y el inicio de la construcción de un estado hegemónico hacia 1430 y hasta 1470, con una expansión militar que se hace más enfática a partir de este periodo hasta 1502, en que se da una consolidación de esos dominios, un ejercicio del poder efectivo de modo bastante eficiente hasta la llegada de los españoles, en que sucumbe este estado hegemónico. Bueno, la migración parte de un mito de la salida de las 7 cuevas de Chicomostoc, bajo el mandato de la divinidad patrona de este grupo chichimeca, de los mexica, que era Huitzilopochtli o Colibrí Izquierdo, muy vinculado al desarrollo de las leyendas, en la cual basan, por ejemplo, su actitud bélica y el sacrificio de sangre. Este mandato indicaba constantemente cómo viajar y en dónde asentarse y hasta cuándo estar asentados, para de ahí seguir viaje recorriendo diferentes territorios. En algunos casos, parte de estos grupos eran asimilados por las ciudades donde iban pasando, y en otros casos, grupos de otras etnias se iban sumando a estos calpuli, que era la unidad básica de asociación que tenían a través del parentesco estos grupos mexica. Algunos van a ser asimilados, pero en otros casos van a ser repelidos por las poblaciones locales. Hay, en este caso, que decirlo, gran parte de la información que se conoce para este periodo en la Cuenca de México cuenta con muchísima información documental que en algunos casos ha desbalanceado, según autores, el conocimiento de los mexica o chichimeca mexica, aztecas luego,
en desmedro de la relevancia que tuvieron otras poblaciones, también chichimecas o previas, que ya existían en el valle, pero que en este caso se ve magnificada por la cantidad de información incluso que generaron los procesos de dominación colonial. Allí tenemos entonces un recorrido que plantea un arranque en Tula y pasando por distintas ciudades llega al sector meridional. Encuentran un conflicto con el señor de Culhuacán luego que los había, digamos, asimilado e incluso tratado de construir una alianza con ellos. Ellos realizan un acto de ritual en el cual matan a su hija y luego son expulsados para terminar de alguna manera residiendo en un islote cedido por los tepanecas de Azcapotzalco y que en ese caso los transformaba en su brazo militar. Entonces, desde 1556 hasta 1370 es una etapa conflictiva, con mucho movimiento de pueblos y enfrentamientos, en la que coexisten grupos de tradición agrícola con cazadores-recolectores inmigrantes de Aridoamérica. Hacia 1370, Tezosomoc del gobierno asume el gobierno tepaneca en Azcapotzalco y prevalece luego de hacerse con cargo de la Triple Alianza sobre otros centros. Y se van produciendo enfrentamientos y nuevos movimientos de alianzas y guerras que favorecen el desarrollo de señoríos que van delimitando espacios. Entre estos, Azcapotzalco, Texcoco y Xochimilco se destacan con los dominios de toltecas, alcoluas y xochimilcas en los distintos sectores en torno a este complejo lacustre. Los chichimecas, mexica-azteca, en este caso están en su proceso de avance sobre la cuenca a partir de lo que el mito dice, su salida de Aztlán, lugar de las 7 cuevas, y en el que explican su paso de cazadores-recolectores a agricultores. Allí ellos van buscando su estatus y hacia 1193, siguiendo las órdenes de su dios tribal, Huitzilopochtli, llegan a la cuenca de México, donde deambulan sin fijarse residencialmente. Este códice, este grabado del Códice Mendoza, representa de alguna manera el proceso de fundación y de constitución de lo que va a ser Tenochtitlan en base al mito del águila devorando un corazón sobre un nopal y en torno al cual la isla va a ser ocupada por los distintos miembros, los distintos calpuli, que a través de su modo de vida duro van a poder adaptarse y adaptar ese entorno a lo que va a ser el desarrollo de una de las máximas expresiones estatales mesoamericanas. Así, la fundación de Tenochtitlan tiene distintas situaciones ambientales y políticas, de ventajas y de desventajas. Como decía, la ventaja ambiental es que conocían ya el medio, lo habían explorado y era abundante en recursos, y la insularidad les brindaba una defensa natural. El tema es que era un terreno pequeño, con poca agua potable y faltaban recursos para llevar adelante obras de infraestructura. Desde el punto de vista político, la política de alianzas lo ponía en una posición beneficiosa y sobre todo a partir de la cohesión interna que experimentaban en función de esa creencia compartida en Huitzilopochtli. La organización en Calpulli también, como unidad básica de la estructuración social, era sumamente importante. La desventaja es que de los grupos chichimecas que acceden tardíamente en un ambiente de constantes guerras donde las lealtades políticas se manipulaban y variaban permanentemente en función de la tributación a Azcapotzalco, que es el reino del que van a depender durante mucho tiempo. Así, hacia 1325, cuando logran emanciparse, van a fundar la ciudad que va hacia 1325, hacia 1519, quintuplicaba la población de Londres. En términos reales, Tenochtitlan va a crecer a costa de la estrategia de crecimiento que va a ganar sobre el agua a través del sistema de Chinampas, y una estrategia política que, bajo justificación de una guía divina, le permite construir alianzas e ir cambiando amigos en enemigos y enemigos en amigos, y aparecer primero como aliado de los tepanecas para luego, cuando estos se debilitaran, aliarse a Texcoco y poder derrotarlos. En este contexto es que creció y se desarrolló esta ciudad de Tenochtitlan en un ambiente lacustre, acondicionado con calzadas que servían de freno a las aguas salobres y en definitiva favorecieron su desarrollo.